Buenas tardes, mi nombre es Andrea Tinoco, soy residente de segundo año de oftalmología del Hospital Rodolfo Robles Valverde. El día de hoy pues les voy a impartir lo que es la clase de glaucoma asociado con trastornos del cristalino. Entonces, para empezar es importante entender que el cristalino puede alterar la presión intraocular por múltiples mecanismos. Y pues esta se divide en dos grandes grupos, la dislocación del cristalino y pues la catarata. Entonces los glaucomas que están asociados con la dislocación del cristalino y pues los glaucomas que están asociados a lo que es la catarata. Así que a continuación vamos a hablar sobre la dislocación del cristalino. Pero para eso es importante tener presentes estas definiciones claves, que es la subluxación, la luxación y la ectopia lentis. La subluxación, pues esta es un desplazamiento parcial o dislocación incompleta, donde el cristalino aún está parcialmente detrás del iris, pero está inclinado o desplazado un poco en dirección anterior o perpendicular al eje óptico. Luego tenemos lo que es la luxación o dislocación completa, que es un desplazamiento completo donde el cristalino puede ir a cámara anterior o inclusive al vitrio. Y la ectopia lentis, que ese es un término general para referirse a cualquier caso de dislocación del cristalino, pero es inespecífico en cuanto al grado del desplazamiento del cristalino. Luego pues tenemos las formas clínicas de la ectopia del cristalino. La causa más frecuente, existen varias, pero la más frecuente pues es el trauma, que representa aproximadamente el 53% de los casos. También hay causas hereditarias importantes como el síndrome de Marfan, el síndrome de Weill-Marchesani y la homocistinuria. Y también pues tenemos como la ectopia del cristalino simple y la dislocación espontánea, ¿verdad? Que entre estas pues aquellos pacientes con catarata, miopía alta u uveitis. Entonces la ectopia del cristalino y la pupila, pues este suele ser un trastorno autosómico recesivo poco común, suele ser bilateral y se caracteriza por cristalinos pequeños, subluxados y pupilas ovaladas o en forma de hendidura que se encuentran desplazadas, normalmente en dirección opuesta a la del cristalino. Se asocia con una amplia variedad de anomalías oculares, como ser una miopía axial grave, diámetros corneales agrandados, defectos de transiluminación del iris, dilatación pupilar deficiente, cataratas, desprendimiento de retina y glaucoma. Hablando de la biomicroscopía ecográfica, realmente que se desconoce la patogenia, pero este estudio de un paciente afectado demostró una falta de definición y una estructura similar a una membrana que se extendía desde el margen pupilar proximal sobre las puntas de los procesos ciliares hacia un origen más posterior. Pues como mencioné anteriormente, hay síndromes relacionados con mutaciones en la fibrilina 1, que esos dos trastornos hereditarios como el síndrome de Marfan y el síndrome de Weill-Marchesani. Entonces, hablando del síndrome de Marfan, este pues es un síndrome autosómico dominante. Anomalía ocular, pues hay un agrandamiento del globo ocular, al parecer causado por el estiramiento escleral y la rotura de las fibras zonulares que conducen a la dislocación. También se puede encontrar una ectopia del cristalino entre la cuarta y quinta década de la vida, rara vez es completa, y hay una subluxación hacia arriba. Y también pues se caracteriza por ser un individuo alto, delgado, con dedos y manos de manos y pies largos y delgados, o sea, es decir, aracnodactilia. También de enfermedad cardiovascular frecuente en el síndrome de Marfan y la ectopia del cristalino se han relacionado con un solo gen de fibrina en el cromosoma 15. Y pues ahí en la imagen pues podemos observar el cristalino está dislocado hacia la parte superior, las fibras zonulares estiradas se ven en el reflejo rojo. Luego, hablando del síndrome de Weill-Marchesani, pues aquí normalmente el paciente suele ser bajo, con braquidactilia, microesferofaquia, más frecuente el glaucoma que en las demás entidades. Hay un desplazamiento hacia adelante del cristalino y hay un alto riesgo del bloqueo pupilar. Aquí el cristalino es pequeño y esférico y eso pues hace que se facilite su desplazamiento hacia adelante y pues causa lo que mencioné, ¿verdad? El bloqueo pupilar. Luego, hablando de la homocistinuria, pues esta es autosómica recesiva. Aquí pues ellos presentan discapacidad intelectual,
uno o varias deficiencias enzimáticas en el metabolismo de la homocisteína, hay una dislocación del cristalino hacia abajo, ellos tienen un riesgo tromboembólico, pues de igual forma, ¿verdad? Es similar a Marfan. Y el glaucoma se asocia con más frecuencia con la dislocación del cristalino que en el caso del síndrome de Marfan. Y el DR, o sea, el desprendimiento de retina, es un problema común realmente. Y para poder llegar a un diagnóstico se hace al demostrar homocisteína en orina. Entonces acá hay como las diferencias, o sea, hacia qué lado se da la subluxación del cristalino. Por ejemplo, en la homocistinuria es inferomedial, podemos observar en la primera imagen, en el síndrome de Marfan superotemporal, y en el de Weilmar-Chezzani pues se desplaza hacia anterior, o sea, hacia cámara anterior. Hablando de la dislocación espontánea, esta es más frecuente en los de mediana edad o mayores y es asociado con catarata, miopía alta, oftalmos, megalocornia y uveitis. Y pues entre estos, pues entre los trastornos congénitos raros asociados con la dislocación del cristalino incluyen el síndrome de Ehlers-Danlos, la deficiencia de sulfooxidasa y también inclusive lo que es la aniridia. Entonces acá podemos observar diferentes condiciones con la ectopia cristalino que ya les había mencionado al principio, que el traumatismo pues es como la causa más frecuente, y entre otros pues diferentes tipos de síndromes como algunos de los que mencioné anteriormente. Y entre otras condiciones, oftalmos, megalocornia, sífilis, uveitis, síndrome de Sturge-Weber. Ahora la exploración pues es importante en la lámpara de hendidura, ¿verdad? Observar la facodenesis, iridodenesis, y en la biomicroscopía pues ecográfica permiten ver directamente el daño celular, lo cual es la clave en el diagnóstico. Entonces, si las zónulas suelen ser débiles, pues vamos a encontrar lo que les mencioné, facodenesis e iridodenesis. Que recordando, ¿verdad?, que la facodenesis pues la debilidad o ruptura de las zónulas, y la iridodenesis pues la falta de soporte del iris. Entonces, en los mecanismos de glaucoma, pues estos mecanismos aplican a prácticamente todos los casos de ectopia cristalino. Pueden un bloqueo pupilar, glaucoma focolítico, traumatismos concomitantes. Entonces, en el bloqueo pupilar, pues este es el mecanismo más importante. Se da especialmente cuando el cristalino se desplaza hacia adelante o se inclina contra el iris, bloqueando lo que es el flujo del humor acuoso. Y esto lo que hace, pues, aumenta la presión posterior y hay un cierre angular, así como podemos observar en la imagen. Luego, pues, a continuación vamos a hablar sobre lo que es el glaucoma focolítico, también y el traumatismo concomitante. El glaucoma focolítico, pues acá el cristalino se disloca por completo hacia la cavidad vitrea y luego sufre cambios degenerativos con liberación de material que obstruye el flujo de salida del humor acuoso. Y el traumatismo concomitante, en casos de luxación traumática del cristalino, el traumatismo concomitante en el ángulo por la lesión es la causa del glaucoma asociado. Ya hablando de su manejo, pues aquí si el cristalino se desplaza de modo anterior hacia la cámara anterior o de forma parcial a través de la pupila, la afección puede aliviarse al dilatar la pupila y permitir que el cristalino vuelva a colocarse en la cámara posterior. Más adelante pues puede utilizarse un miótico para mantener el cristalino detrás del iris, pero se debe evitar esa terapia cuando el bloqueo pupilar es causado por zónulas sueltas, ya que lo va a empeorar. Ahora, si el cristalino está por completo dislocado hacia la cámara anterior, tal vez sea mejor contraer la pupila y extraer el cristalino de forma quirúrgica, que ahí es donde pues utilizaríamos ya lo que es la cirugía. Y sin embargo, el tratamiento definitivo pues también puede ser lo que es iridotomía con láser, que esta pues se coloca en la periferia para evitar un subsecuente o una obstrucción por el cristalino. Ahora el glaucoma por catarata pues puede ser facolítico por partículas del cristalino, facoanafilaxia y facomórfico. Entonces, aquí en el glaucoma facolítico las proteínas del cristalino salen por microdefectos capsulares y bloquean lo que es la malla trabecular. Otra teoría es la respuesta macrofágica al material del cristalino.
Y acá pues el glaucoma de ángulo abierto está asociado con una catarata hipermadura. Y como les mencionaba, ¿verdad? Pues por la liberación de proteínas surge lo que es la obstrucción. En la clínica el facolítico pues es un glaucoma de ángulo abierto con inflamación significativa y una catarata blanca, así como podemos observar en la imagen. El paciente puede presentar dolor monocular, más ojo rojo, el inicio es agudo, disminución de la visión durante meses o años previos, la presión intraocular se va a encontrar alta, va a haber edema corneal difuso, hiperemia conjuntival y, como mencioné al principio, ángulo abierto, ¿verdad? Entre las características clínicas puede observarse un flare intenso en cámara anterior, partículas iridescentes, cristales de oxalato de calcio o colesterol, trozo de material blanco en el humor acuoso y en la cápsula anterior del cristalino y el endotelio corneal. Su teoría del mecanismo, por lo general, pues se acepta que parte de la patogenia del glaucoma focolítico es la liberación de proteínas solubles del cristalino hacia el humor acuoso. Los macrófagos cargados con material cristalino fagocitado bloquean la malla trabecular para producir el glaucoma agudo y la proteína soluble del alto peso molecular va a llegar a obstruir pues el flujo de salida del humor acuoso de modo directo. Sin embargo, las teorías varían en cuanto a cómo estas proteínas pues llegan a conducir lo que es la elevación de la presión intraocular. Su manejo pues es importante primero controlar la presión intraocular por medios médicos como ser inhibidores de la anhidrasa carbónica, beta bloqueadores alfa-2 agonistas, tópicos y tal vez minimizar la inflamación con esteroides. Pero realmente que el tratamiento definitivo de esto siempre es remover lo que es el cristalino. Luego tenemos lo que es el glaucoma por partículas, pues aquí el problema es material sólido, el cristalino en cámara anterior. Entonces va a haber una ruptura capsular, el material cortical, va a haber una inflamación más lo que es que se van a asociar a sinequias anteriores y posteriores y membranas pupilares inflamatorias, y eso pues va a generar lo que es una obstrucción. Entonces los diagnósticos diferenciales: glaucoma focolítico, el facoanafilaxia, glaucoma ángulos abiertos con uveitis. Cuando hay dudas se puede hacer una punción y examen microscópico del humor acuoso y se demuestran leucocitos y macrófagos junto con el material cortical del cristalino. Pues igual acá el manejo, si hay inflamación, cicloplégicos esteroides, y cuando la PIO no se controla con tratamiento médico, pues pensar en algo quirúrgico, ¿verdad? Mediante irrigación de material suelto o vitrectomía cuando está adherida a las estructuras oculares. Entonces, ya hablando de la facoanafilaxia, pues es una respuesta inmunológica al material del cristalino de no toxicidad directa. Su desarrollo es cuando el núcleo del cristalino se retiene en el vítreo, y un hallazgo físico típico pues es que hay inflamación tipo granulomatosa que se centra en el material del cristalino en el ojito afectado. Diagnóstico diferencial, pues otras formas crónicas de uveitis, en especial la oftalmia simpática, glaucoma focolítico, glaucoma por partículas del cristalino. Ahora hablando del glaucoma facomórfico, pues aquí el cristalino aumentado tamaño empuja lo que es el iris hacia adelante y cierra el ángulo. Conduce a un glaucoma de ángulo cerrado y bloqueo pupilar por el desplazamiento hacia adelante del diafragma de cristalino iris. Realmente que aquí pues el tratamiento médico recomendado es realizar una IP antes de la cirugía de cataratas, pero si no, pues lo que sí tenemos que llegar es a realizar lo que es la cirugía de catarata. Ese sería como que el manejo. Entonces reducimos la presión intraocular y ahí la solución sería pues extraer la catarata, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.